Listo, ya comenzó a grabar. Muy buenas noches, compañeros, docentes. Mi nombre es Lisa Fernanda Gutiérrez Escudero y mi compañera es Catherine Suárez Grajales. Grajales. Somos estudiantes de segundo cuatrimestre de Psicología de la Universidad Iberoamericana y estamos exponiendo este trabajo para nuestra materia de diversidad en la cátedra de diversidad e inclusión. Y vamos a enfocar nuestro trabajo y nuestros conceptos en cuanto a las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta pues las leyes y las políticas públicas que se implementan en la Constitución Política de Colombia. Y mi compañera les va a hablar sobre la diversidad. Bueno, como diversidad tenemos que es la diferencia entre costumbres, razas, extractos sociales, posiciones económicas, o también tenemos la diversidad de género, donde podemos ver las diferentes inclinaciones sexuales que tienen las personas. Claro. O sea, diversidad es un campo que abarca muchísimas cosas. Así es. Y en cuanto a lo que es la inclusión, en cuanto en la parte social podemos ver que es ese instrumento para lograr la paz y la equidad, esa igualdad que tanto necesitamos nosotros. Esa empatía, Luisa, que necesitamos tener en este mundo actual, porque ahora no se tiene empatía, entonces eso nos lleva a tener una empatía con aquellas personas que de una u otra manera son diferentes a nosotros. Y en Así el es. artículo 13 de 1991 nos señalan esto, como derecho fundamental, que todas las personas nacemos con iguales condiciones y libres ante cualquier cosa. Claro que sí, y en el artículo 16, Kate, pues menciona sobre ese desarrollo al libre pensamiento y a la personalidad, a expresarnos libremente, y en el artículo 19 nos habla también de esa libertad de culto, de esa libertad de religión que nosotros tenemos para expresarnos, y también el Estado pues está en ese deber de proteger a los grupos minoritarios y a las personas en condiciones de vulnerabilidad, por condiciones físicas, económicas, mentales, psicológicas. Tenemos también en cuenta pues la ley de víctimas, que es a lo que queremos enfocarnos y encarrilar pues esta exposición, que es la ley 1448 del 2011, que fue promulgada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue presidente en esa época, y pues que restablece, ¿verdad?, esos derechos fundamentales y esos derechos de las víctimas del conflicto armado a través de unas medidas jurídicas, administrativas, sociales y económicas, que lo que busca en sí y lo que es en esencia esa ley es restituirle a las víctimas sus derechos que fueron despojados a través de todos esos hechos victimizantes que pues vivieron. Listo, compañera. Como víctimas podemos ver a aquellas personas o animales que sufren un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso que pase en sus vidas. Así es. Y pues también víctimas son todas aquellas personas que de cierta manera se han visto afectadas en su dignidad, por actos terroristas, por actos también de amenazas, por actos de tortura, por despojo de tierras, y que forman parte pues de ese grupo de víctimas del conflicto armado. Sí, compañera, mira, lo que pasa es que ese círculo de víctimas lo pueden, o sea, lo pueden conformar muchísimas clases de cosas, como por decir, hay víctimas de lesiones físicas, víctimas, como decías ahora, de despojo de tierras,
víctimas o sea, es que hay una infinidad que no encuentro las palabras, compañera, como para abarcar cada una de estas. Sí, no, y es que también tengamos en cuenta, pues, que en cuanto a lo que es esta ley, esta normatividad que, que se produjo en la ley 1448, tenemos en cuenta también que, pues, eh, no solamente se tienen en cuenta a las personas que son víctimas, sino también a esos grupos étnicos, a esos grupos minoritarios, ¿verdad? Que también necesitan reparación y en el marco de esta ley pues se reconoce a las etnias, pues ese reconocimiento a la justicia propia que habla de que pues como grupos étnicos, como grupos no solamente que llevan una cultura, sino que ellos también tienen sus propias normas, sus propias leyes. La ley de víctimas pues destaca estos procesos dentro de esa normatividad de restituirlos a ellos como víctimas. Claro que sí, compañera. Por decir en estos momentos, en el mundo actual que estamos viviendo, podemos ver que las comunidades indígenas son una de las más afectadas. Mira que constantemente están mostrando historias en las noticias o sea, de la calidad de vida que estas personas llevan, no tan buena debido a todas estas cosas, de toda esta violencia que vivimos actualmente. Mira que hace poco en las noticias mostraron la historia de un líder indígena, el cual fue torturado vilmente, el cual fue amarrado con alambre de púa, el cual fue maltratado, o sea, el cual fue prácticamente masacrado de una manera demasiado triste. Y después de que lo masacran y después de que lo torturan de esta manera, se llevan a su hijo raptado para la guerrilla. Y en el velorio de él llegan a matar a su esposa. Entonces, mira que es algo que no afectó solamente a una familia, es algo que afecta a toda una comunidad y no solamente a ellos como indígenas. Eso es algo que nos afecta a muchísimas personas. Por decir, yo soy demasiado sensible ante estos casos y ante estas cosas. Inclusive yo ni siquiera veo noticias porque estas cosas me tocan y me afectan tanto que yo prefiero no verlas porque sufro parejo con ellos. Entonces es mejor no verlas y no hacerme daño. Eso no quiere decir que esté ignorando la realidad, no, yo sé cuál es la realidad de mi país y soy muy consciente de ella, pero omito mucho estar como ahí metida en la colada, por decirlo así, porque esto me afecta demasiado. Claro que sí. Y en cuanto a las condiciones importantes que la ley de víctimas del conflicto armado tiene, son tres enfoques importantes, que son mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo que pues estas personas tengan esas mismas condiciones de vida que tuvieron antes de ese hecho victimizante. También se busca recuperar su dignidad, se busca que puedan recuperar sus derechos a su propiedad. Se destaca como aspecto pues que es muy importante que debemos resaltar y tener en cuenta es esa atención primaria a mujeres y a niños y a niñas, que como víctimas de ese conflicto armado, perdón, también hablan sobre algo llamado la perspectiva de género, que va muy, muy de la mano con esos hechos victimizantes que tuvieron y que se realizaron dentro de este conflicto armado. Pues si la víctima es hombre o mujer, niña o niña, hay que tenerlo muy en cuenta, ya que no es lo mismo si se llevan a una mujer, por decirlo de esta manera, secuestrada a un hombre. Ujú. Porque bueno, a un hombre lo secuestran, lo torturan, pero a una mujer no solamente la torturan, a una mujer también la maltratan, a una mujer la pueden violar, a una mujer si queda violada, embarazada, fruto de esa violación, la hacen abortar y son consecuencias y secuelas también muy profundas y a los niños que son víctimas también de esos secuestros, pues son usados de En maneras que beneficio pues de ellos mismos, en porque los beneficio pueden de meter a ellos. sus filas y los pueden utilizar como,
como escudos para ellos enfrentar sus realidades. Así es. Y Kate, ¿qué busca el Estado? A ver. Bueno, el Estado busca como brindarles a ellos quizás lo que decía mi compañera Luisa ahora, que es la calidad de vida que antes de aquel suceso se tenía, pero yo como víctima puedo dar fe, o sea, de que uno puede salir adelante, sí, que uno puede resurgir como el ave fénix y puede salir de todas estas cosas no tan positivas que pasan en nuestras vidas, sí, pero es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y que tenemos que ser realistas de que tenemos un Estado corrupto, que más que importarle el beneficio de sus ciudadanos y de sus personas, les va a importar es un beneficio económico. Así es. Yo quisiera que de pronto nos contaras un poquito de tu historia de vida, de lo que pasó en tu vida y de lo que pasó no solamente en tu vida personal, sino también a nivel psicológico y físico, cómo te afectó ser víctima del conflicto armado. Y nos cuentas, por favor, también tu historia. Bueno, compañera, nunca, o sea, hay muchas personas, o diría yo que la mayoría de personas nunca estamos preparadas para las cosas negativas. O sea, que las vemos desde ese punto de vista, en ese momento, negativas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos metidas en la violencia de lleno. Pues nosotros la vivimos por los sucesos que pasan cada día, pero nosotros no estamos ahí como tal. Por nosotros, por decir, yo no soy guerrillera, yo no, o sea, nunca he sido matona, nunca he estado metida en ningún grupo delincuencial, nada de esto. Y obviamente uno esto o lo lleva a uno a pensar de que como uno nunca ha formado parte de estas cosas, uno nunca va a ser víctima. Pero realmente no es así, porque la realidad de nuestro país es muy diferente. Es un país demasiado violento, muy golpeado por la violencia y que ahora mucho más. Eh, yo, Luisa, en el 2010 fui víctima del conflicto armado, ya que pasando unas vacaciones en Barranquilla con la que en ese momento era mi pareja, hubieron unos enfrentamientos entre grupos delincuenciales. ¿Cuáles fueron? No, la verdad no sé cuáles grupos fueron, pero sí sé que eran grupos armados de nuestro país. Eh, hubieron unos enfrentamientos entre estas personas. eh, nosotros quedamos involucrados en estos enfrentamientos. La persona que era mi pareja en ese momento falleció. A mí una bala de las que estaban disparando me entró en la cabeza. Yo quedé súper mal, nadie daba un peso por mi vida, estuve 2 meses en coma, mi familia muy impactada, las personas que forman parte de mi vida también muy afectadas, porque pues nadie se lo esperaba, y más en cosas que uno nunca ha estado involucrado, como lo decía anteriormente. Bueno, estuve esos 2 meses en coma, como la lesión fue cerebral, quedé con la movilidad reducida en el lado izquierdo. No sé si ustedes han visto o conocen las personas que sufren de trombosis o derrames cerebrales, que quedan con una parte de su cuerpo inmóvil. Así que inicialmente yo era en silla de ruedas, yo dependía de todo el mundo menos de mí. A mí me tenían que bañar, a mí me tenían que poner pañales porque ni siquiera controlaba esfínteres. No puedo negar lo que fue muy complejo, que fue muy duro, tanto para mí como para mi familia, porque fue un cambio de vida en cuestión de segundos, porque esas cosas pasan, o sea, pasan en cuestión de, uno ni siquiera se da cuenta en qué momento pasan tantísimas cosas. Entonces, bueno, estuve pues esos 2 meses en coma, después salí, empecé mi proceso de recuperación, no fue fácil porque fue enfrentarme a un mundo real al cual yo nunca visioné y con el cual yo nunca estuve preparada para vivir, que fue algo que simplemente pasó y que ahora en día lo veo con mucho amor y mucha gratitud porque gracias, yo soy muy creyente en Dios y gracias a la voluntad de Dios y al apoyo de mi familia y a mi fortaleza y a mis ganas de salir adelante estoy aquí, después de haber pasado por un suceso tan complicado en mi vida. Aquí estoy con muchas ganas de vivir, de salir adelante, de cumplir mis sueños, de ser una gran psicóloga, de vivir para servir,
de estar ahí apoyando y dándole mucho amor y mucho cariño a esas personas que van a necesitar de mí o que necesitan cada día de mí. Claro que Ahora sí. me encuentro estudiando la carrera que siempre me soñé y la que en un momento de mi vida pensé que ya no iba a poder realizar, porque yo me sentí tan limitada que yo en un momento de mi vida dije, yo ya no sirvo para nada. Pero la realidad es diferente. O uno tiene dos opciones, o se queda ahí o sale. Y yo tomé la segunda opción, salir adelante, porque no me podía quedar postrada en una cama, porque ahí no podían quedar mis sueños. Así es, Kate. Y yo te admiro realmente, sinceramente te admiro porque es muy duro no solamente ser víctima de todos los sucesos violentos que pueden pasar, sino que eh, tener estas condiciones especiales en tu vida, pero aún así tú sigues hacia adelante y te permites a ti misma como persona, y estoy segura que como psicóloga vas a ayudar muchísimo a todas aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado y víctimas del conflicto en sí como tal de todo nuestro país. Y enfocando y concluyendo, pues para terminar el video, enfocando Ujú. todo lo que estos conocimientos que adquirimos en cuanto al saber y tener en cuenta esas políticas públicas que se requieren en cuanto a las víctimas del conflicto armado, no solamente nos va a permitir tener, apropiarnos de esos conocimientos, de esas políticas públicas, para tener la capacidad de poder ayudar a muchísimas más personas que, como Ajá. mi compañera Kate, han vivido este tipo de episodios que han marcado completamente su vida. Kate, ¿qué tienes para concluir? Compañera, para concluir, tengo muchas palabras para decir, pero la más importante es que independientemente de los sucesos que pasen en nuestra vida, siempre tenemos que visionar, siempre tenemos que salir adelante, o sea, todo en la vida pasa, nada más para siempre. Y yo tengo un lema que yo, o sea, que pienso que todo en la vida tiene un propósito y una razón de ser. Y que cuando estas cosas pasan, obviamente no es fácil, pero tenemos que mirar todo con ponernos las gafas del amor y de la gratitud, porque el solo hecho de estar vivos después de un tiro en la cabeza, cuando hay personas que se caen de la cama y se matan, pues eso es solamente eso da para uno vivir feliz y agradecido todos los días. Y también tengo para decir, Lu, que hay personas que son víctimas y no hacen sus vueltas, no hacen sus cosas para ser reconocidos. ¿Por qué? Porque como le ponen tantas trabas a estos procesos, la gente lleva sus papeles y en el primer tropezón, entonces ya la gente se desanima y dice, bueno, yo, o sea, yo no me voy a poner a voltear con tantas papeles, con tantas cosas, porque a mí no me van a reconocer. Pero vale la pena luchar, vale la pena moverse uno, porque es que uno, o sea, yo sé que una indemnización o una remuneración económica no me va, o sea, no nos va a sanar, ni nos va a quitar los dolores, los vacíos, ni todas estas cosas que hemos tenido que enfrentar en la vida, pero sí es un aliciente. Yo puedo dar fe de que de que las víctimas, por decir, te hablo desde mi caso, yo fui reconocida como víctima, recibí una indemnización por ello, la cual agradezco mucho porque de todas maneras, a pesar de todo lo pasado, esto fue de gran ayuda en mi vida, una gran ayuda económica. Y gracias a esta ayuda económica es que estoy pudiendo cumplir mi sueño de ser psicóloga. Entonces, mira que la vida no se acaba, la vida prácticamente vuelve a empezar. Así es, Kate, y de verdad agradecemos estos espacios y estos trabajos tan enriquecedores que nos deja la universidad y pues en nombre de la profesora Sandra Echeverry, muchísimas gracias y esperamos que haya sido muy grato eh, toda la parte que hemos expuesto y que sirva muchísimo también de apoyo a muchas otras personas. De verdad, muchísimas gracias por todo y que tengan una feliz noche.